Saludos amigos y amigas de Coloquio, el programa económico de la semana. Muchos temas nacionales e internacionales. Vamos a hacer Esteban Delgado y yo en el primer segmento un análisis sobre la temática económica y luego en el trayecto hasta el final la economía en el suroeste de la República Dominicana. Saludos Esteban. Saludos Alex, saludos a los amables televidentes que nos siguen en Coloquio. Bueno, el mundo no solamente hablan de guerra con las metralletas, los contrabandos de armas, intentos de contrabando de armas en República Dominicana para enviarlas a Haití. Pero tenemos una guerra económica. Donald Trump todos los días habla de los aranceles, pero Trudeau, el primer ministro canadiense, se destapó el otro día con un arancel de un 25%, igualando el arancel de Donald Trump a Canadá y México. Sí, pero al final se convierte esto en anuncios constantes sobre guerra de aranceles que más que aplicarse de manera efectiva, lo que hacen es que generan algún tipo de incertidumbre. Fíjate que ya finalizando la semana, Donald Trump entonces anuncia que va a posponer un mes más la aplicación de aranceles. Es la segunda vez que lo hace. Ya, tercera vez incluso que lo hace o que lo anuncia de posposición de la aplicación de aranceles para México y para Canadá. Porque no hay que olvidar un asunto de realidad, ¿no? Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio con Canadá y con México. Y Estados Unidos, como quiera que sea, a pesar de ser una gran potencia, tiene una alta dependencia de importaciones de bienes, principalmente de Canadá, energéticos, y desde México. Entonces, la aplicación de aranceles, cuando el país a quien tú le vas a aplicar aranceles te puede responder también con aranceles, entonces se torna difícil. Por eso cuando Trudeau, el primer ministro de Canadá, dice, no, pero yo también te voy a poner entonces un 25% de aranceles en las áreas donde yo sé que tú necesitas de mí, pues entonces automáticamente se produce una especie de negociación. Yo lo que digo es que Donald Trump, que tiene una alta capacidad para negociar, lo que está utilizando es eso como una arma de negocio y no precisamente como un instrumento de aplicación permanente, porque en el tiempo no se sostiene la guerra económica por medio de aranceles. Una pregunta, Esteban. Yo me pregunto, ¿Donald Trump habrá estudiado el modelo dominicano de gobernabilidad donde nos hemos convertido en uno de los países donde más anunciamos proyectos económicos, que vamos a hacer tal cosa? ¿Tú crees que Donald Trump habrá sacado un tiempecito siendo candidato para tomar la República Dominicana como modelo? Porque a veces me parece a la República Dominicana. Bueno, no necesariamente, porque en el caso de la República Dominicana, lo que tenemos es un presidente que está acostumbrado a hacer muchos anuncios de tipo populista y de realizaciones que finalmente no se concretan, no con el objetivo de establecer ningún tipo de negociación con algún otro país. En el caso de Donald Trump, lo que hace es que hace anuncios de asuntos que tal vez no se concreten, pero es con el objetivo de hacer negociaciones con otros países para lograr algún tipo de objetivo específico, principalmente en lo que tiene que ver con el área minera y con el área energética. Entonces ahí yo guardo la distancia. Se pueden parecer en cuanto a anunciar cosas que no se hacen, pero no en cuanto al tipo de anuncio y al objetivo de cada uno de esos anuncios. Mira, a propósito, por aquí estuvo Marco Rubio, que esta semana como secretario de Estado norteamericano volvió a reconocer a la República Dominicana como un país aliado de Estados Unidos, un aliado firme. Pero me llamó la atención que luego de la visita de Marco Rubio al país, una visita que hizo América Latina, el presidente de la República fue a Washington a una reunión, una cumbre con inversionistas, pero una cumbre privada, en un momento en el cual el hombre titular en el mundo se llama Donald Trump. No ha habido, me refiero, una visita oficial a la capital norteamericana. Y por ahí, hasta este momento que estamos haciendo el programa, ha pasado el presidente de Ucrania, que tuvo una garata ahí con el presidente Trump. Trump y él tuvieron unas diferencias. Estuvo Milei, el presidente de Argentina, y qué sé yo, me llama la atención que en un momento en que Estados Unidos suspende la ayuda de USAID
Es decir, que pierde vínculo con organizaciones de América Latina, incluyendo la República Dominicana, a un aliado tan importante de los Estados Unidos. A este momento no lo hayan invitado oficialmente a una cumbre en la Casa Blanca para abordar temas. Este país tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos desde el 2005. Tenemos más de 2.5 millones de dominicanos en la diáspora. Y este es un país que más del 50% de los turistas vienen de Estados Unidos, más de 10.000 millones de las remesas, la inversión extranjera directa. Qué sé yo, como que he extrañado hasta este momento, con todos esos piropos de Marco Rubio, un encuentro Abinader-Donald Trump. ¿Para qué? Te pregunto yo. Si todo está bien, como tú has mencionado. O sea que además se reúnen cuando hay situaciones, porque tú mencionaste el caso, por ejemplo, de Ucrania, pero Ucrania es un país que está en guerra, es una situación que es incomparable. Nosotros tenemos una relación con Estados Unidos maravillosa. Maravillosa, en el sentido de que, bueno, ¿qué situación está pasando en República Dominicana que pueda ser de inquietud para Estados Unidos? De inquietud. Vamos a decir que le inquieta a Estados Unidos. Nada. ¿Y qué situación puede estar pasando en Estados Unidos que puede inquietar a la República Dominicana? Tampoco nada, porque ni siquiera el tema migratorio. O sea, hasta ahora las medidas que ha tomado el gobierno norteamericano con relación al resto del mundo pudieran ser de conveniencia para la República Dominicana en términos coyunturales, tomando en cuenta, por ejemplo, si se aplicaran aumento de aranceles para otros países. A nosotros no se nos aplica, tomando en cuenta que nosotros tenemos una cercanía importante con Estados Unidos y que tenemos un tratado de libre comercio. Entonces, donde no hay situaciones, no hay motivo para reunirse. Por ejemplo, esa exposición del presidente Luis Abinader en Washington hace unos días, esa exposición fue para promover la inversión, aún más la inversión extranjera en el área textil, zonas francas, que es donde mayor inversión extranjera hay en la República Dominicana de parte de Estados Unidos, porque no hay que olvidar que Estados Unidos es el principal inversionista extranjero en territorio dominicano, que el 90% de las exportaciones de zona franca a la República Dominicana van a Estados Unidos. Entonces es una exposición o una presentación de promoción de algo que está marchando bien, que en este caso es la atracción de inversión desde Norteamérica en áreas tan dinámicas para la economía local como es el tema de las zonas francas y principalmente en el ámbito textil, donde no se requiere una mano de obra especializada y donde ya la República Dominicana tiene ciertamente un know-how, porque nosotros tenemos una amplia experiencia en lo que tiene que ver con los productos textiles y los calzados en las zonas francas locales desde los últimos 30 años. Pero mira, tu respuesta está muy brillante. Yo hace un tiempo hablé con un agente importante de seguridad de los Estados Unidos, que yo le hice la pregunta de que por qué los Estados Unidos no designaban embajadores en el país. Y oye la respuesta que me dio. Ya él está retirado. Me dijo, Alex, los Estados Unidos se meten solamente donde hay problemas. Si las cosas están bien, los Estados Unidos y el país de que se trata en América Latina se siguen llevando bien. Ahora, si hay un inconveniente, no te estés preocupando por ningún tema, que hasta las visas la pueden aumentar para seguir fomentando el vínculo. Estados Unidos no le ha puesto obstáculo a la inversión extranjera dominicana. No habla de peligros. Ahora sí, en el informe del Departamento de Estado, todos los años critican las muertes extrajudiciales, sí, pero los abusos. Pero eso es normal. Eso son situaciones como quiera que ocurren, situaciones que ocurren. Y está bien que lo diga. Estados Unidos tiene en su Departamento de Estado, que es la Cancillería, o sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos es el llamado Departamento de Estado. Entonces, cada embajador tiene el deber de remitir un informe al Departamento de Estado sobre lo que pasa en cada país donde son concurrentes. Entonces, bueno, si aquí hay situaciones, por ejemplo, de inseguridad o hay situaciones de algún tipo de denuncia, de violación de derechos humanos en alguno que otro aspecto, bueno, eso llega al Departamento de Estado. Y cada cierto tiempo, generalmente anual, el Departamento de Estado publica esos informes. Entonces eso es algo que no es un asunto dirigido, en el caso de que de República Dominicana específicamente. Es un informe de cada país. Un informe de cada país. Y nosotros le prestamos atención al que tiene que ver con nosotros porque, bueno, es el que nos interesa. Yo, por el contrario, estaría preocupado si el presidente Donald Trump le girara una invitación al presidente Luis Abinader
para una audiencia. ¿Cambiar toda la opinión entonces? No, pensaría que algo quieren. Que algo quieren. Algo quieren. O sea, si Estados Unidos convoca. Yo creo que él quiere las tierras raras del país. Bueno, sí, pero la tierra rara ya está, eso está más que claro, porque para eso. El ejército norteamericano hizo las investigaciones para aquí. Eso las está haciendo, incluso, no es que la hizo, sino que las está haciendo. Para eso vino el señor Marco Rubio. Y en todo caso, cuando se haga algún tipo de negociación sobre el proceso de exploración y de explotación de minerales en la República Dominicana, obviamente que nos vamos a inclinar más hacia una empresa norteamericana que hacia una empresa china. Y eso es lo que pudiera interesarle al gobierno norteamericano, y eso está garantizado de parte de nosotros. Pero mira, hay un tema en estos días. Danilo Medina, el expresidente de la República, reveló en un programa de radio que él habló con Pompeo. Dice que Pompeo lo que le habló fue de la legalidad de las decisiones que tomaran. Pero hay un tema que no se abordó, que encaja exactamente con lo que estamos analizando. Cuando en el gobierno de Danilo Medina sorpresivamente suspendieron las relaciones con Taiwán y aprobaron las relaciones con China, los chinos querían el puerto de Manzanillo y los norteamericanos se movieron en esa coyuntura económico-política del país, y eso afectó el intento de Danilo Medina seguir un tercer periodo de gobierno, independientemente de lo que dijera Pompeo. ¿Y qué pasó con el puerto de Manzanillo? Que después se aperturaron unas inversiones energéticas y de otras áreas también para almacenar gas natural, y Danilo está fuera del poder. Pompeo ahora no tuvo la suerte de conectar de nuevo con el gobierno de Donald Trump, pero Pompeo vino aquí a la toma de posesión de Luis Abinader y rompió hasta el protocolo, porque con una chacabana estuvo en el acto de toma de posesión el 16 de agosto del 2020. Estoy de acuerdo contigo que los norteamericanos solamente expresan sus cosas cuando hay problemas. Sí, ciertamente, eso es así. En el caso de nosotros no hay situaciones. Si no hay situaciones ahí, no hay mucho que preocuparse. Yo me preocuparía más por situaciones internas que están pasando en materia económica aquí. No, el dólar se ha complicado más de lo que dijimos la semana pasada. Claro que sí. Lo del dólar es bastante serio. Nosotros tenemos una cotización del dólar que ya está en 63 y por encima de los 63 por 1 en determinadas circunstancias, para determinadas cantidades. Tenemos una situación de aumentos de precios de productos de la canasta básica que están preocupando también a la gente, y eso entonces sí son puntos a prestarle atención. Eso es fundamental. No necesariamente a asuntos que estén ocurriendo en el exterior, que no tienen una incidencia directa preocupante para nosotros en este momento. Pero mira, Esteban, yo esta semana decía en otro de los programas que hago diariamente que el presidente tiene que hacer una agenda, porque se están acumulando demasiados problemas. Por ejemplo, vemos el reinicio de protestas comunitarias. El presidente de la República, creo que con el aumento salarial del 20%, buscaba un motivo de impacto político en el discurso reciente. Sí. Pero hay un elemento, es que cuando le preguntaron esta semana a los funcionarios del gobierno que por qué no aumentan los salarios en la administración pública a los niveles más bajos, la respuesta fue que no tenemos dinero. Sí, que el dinero no alcanza para eso. Entonces tú tienes salario mínimo en el Estado de 10,000 pesos mensuales. ¿Y qué te parece ese sorpresivo proyecto de ley del hijo del senador Genao, que aborda uno de los temas que tú y yo hemos analizado mucho aquí, el gasto tributario de 400,000 millones de pesos, que es un 5% del PIB en materia de gasto tributario y de exenciones? Creo que ese proyecto no va a prosperar. Es un asunto quizás de... No creo que sea una mera casualidad que Rogelio Genao lanza hacia allá antojado de someter un proyecto de ley muy similar al proyecto de modernización fiscal en cuanto a lo que tiene que ver con el monte de arancel a determinados sectores. Tal vez ahí hay algún tipo de incidencia de parte o de influencia indirecta, tal vez de parte del gobierno, en procura de ver cómo reacciona la gente y cómo reaccionan los sectores, pero no precisamente para que prospere. En todo caso, creo que el presidente Luis Abinader debería sí darle cumplimiento al mandato legal que establece que, primero,
La coyuntura económica establece que se necesita una reforma, porque ciertamente se necesita una reforma fiscal integral en el país. Entonces, el mandato legal en el Consejo, en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, indica que hay que convocar al diálogo a través del Consejo Económico y Social. Lo que debería hacer el presidente es pronunciarse un discursito, al que le gusta tanto hablar. Pronunciarse un discurso de 3 minutos donde él convoque al Consejo Económico y Social a una discusión amplia de una propuesta de reforma fiscal integral, que le dé un plazo al Consejo Económico y Social con todos los sectores de 6 meses para presentar una propuesta, y que esa propuesta, cuando esté lista dentro de 6 meses o dentro de 7 meses, se presente al Congreso Nacional ya de manera consensuada, porque el país la necesita. Pero no puede ser una iniciativa individual de ni del gobierno, ni del sector empresarial, ni de ningún representante del Congreso, así aislada, sino que tiene que ser algo de consenso. Y el escenario para ese consenso está. Solo le falta voluntad política, que el presidente asuma el liderazgo y que convoque al Consejo Económico y Social, que convoque a todas las fuerzas vivas del país a un diálogo, pero que le ponga plazo. Porque si no le pone plazo, no se hace. Tiene que poner un plazo. No, mira, vamos a convocar a un diálogo, pero tiene un plazo de 6 meses, 180 días. Si dentro de 180 días no me presentan una propuesta de reforma fiscal integral, entonces, bueno, pues nos quedamos sin nada. O yo voy a someter la mía. Pero mientras tanto, yo quiero que sea una de consenso, y así no va a haber oposición. Esteban, esta semana Danilo Medina hablando de un déficit en el gobierno de 200.000 millones de pesos. El Banco Central tomó la decisión de aumentar la tasa de interés a sus notas a 11.98%. El temor de que, como en Estados Unidos están subiendo las tasas, la gente comienza a convertir peso a dólares. La perspectiva de que las tasas comiencen de nuevo a subir en el sistema financiero dominicano para reducir la demanda de dólares. Y por otra parte, una tercera noticia que yo me la encuentro sumamente agradable y positiva. Inició la Expo Pymes del Banco de Reservas. Sí, esa parte es bastante positiva. Pero lo que tú dices del asunto de la tasa de interés, esas señales que ha dado la Junta Monetaria y que ha dado el Banco Central, lo que indican es que no va a haber reducción de tasa de interés en los bancos. O sea, el que tenga una perspectiva de que van a bajar la tasa de interés de los préstamos, no van a bajar. Ya eso se va a quedar más o menos como está en lo que queda de este año posiblemente, o posiblemente aumenten un poco más. Así que todo el que está haciendo planes en términos financieros sobre cómo se va a comportar el rendimiento del dinero o el precio del dinero a través de tasas de interés, que sepa que ya ese proceso de reducción de tasas se detuvo. Y lo que apunta la política monetaria es que vamos a tener tasas de interés en los niveles actuales o posiblemente un poco más altos. Una política restrictiva del Banco Central que cambiaría el modelo de inyectarle liquidez del encaje al sistema financiero, porque el Banco Central, con esa medida del tipo del aumento de la tasa de interés a sus notas, demuestra que tiene que hacer ya una reducción del medio circulante en poder de la gente, y eso va a subir la tasa. Pero hay un elemento que yo quiero recomendarlo públicamente. Cuando Hipólito Mejía era presidente, yo estaba un día junto con Juan Giuliani Curi, estaba en un evento de la Junta Agroempresarial en Valladolid, y el presidente Hipólito Mejía llegó a esa actividad para pronunciar un discurso, y Juanín y yo, Juanín que descanse en paz, estábamos en un lugar ahí compartiendo, y después llegaron inclusive 3 banqueros. Pues inmediatamente llegó Hipólito, se regó la versión que la Junta Monetaria había dejado deslizar el tipo de cambio, y el tipo de cambio estaba en 16 por 1, y la gente que se endeudó con el dólar a 14, 15, 16, tuvo que tirarse esa carga del dólar a 59 por 1 al final. Hay que tener prudencia en el endeudamiento en dólares, las empresas y los personales y las personas. Sí, aunque claro, eso fue otra coyuntura, Alex, porque eso fue también por el efecto de la crisis financiera, la crisis de Baninter, el salvamento de los bancos, lo cual provocó una espiral inflacionaria y de devaluación brutal en el país. Aquí lo que tenemos que prestar atención sí es porque el peso se está devaluando a una velocidad mayor de lo regular.
aunque el promedio de evaluación anual en los últimos 10 años ha sido de más o menos un 3.5, 3.6%, el año pasado fue de un 5%. Y este año... ¿Y en lo que sale de este año, en cuánto va? Por encima del 5%. Va alta, ciertamente. Incluso el presupuesto dominicano, el presupuesto nacional, está diseñado con base en una estimación del dólar de 63,11. 63,11 más o menos. Y ya está cerca de los 63 en términos oficiales. Entonces, y no vamos todavía ni siquiera por la cuarta parte del año, lo cual indica que al final del año 2025 es muy probable que terminemos con un promedio muy superior a los 63,11 que está programado en el presupuesto. Seguro va a haber que hacer una reprogramación en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto complementario complementario o reformulado que se somete generalmente a mediados de año en el país. Esteban, pero entonces, si el dólar sube, el gobierno, como sube los precios de la canasta familiar, la gente tiene que pagar precios más altos, pero entonces eso te sube, en el caso de los que no sean exentos, el ITEVI. No, te sube todo. Claro. Si el dólar sube, tomando en cuenta que todos los productos son importados, la mayoría de los productos son importados, todo lo que tiene un componente inflacionario con el aumento de la tasa del dólar. Es decir, que el aumento en el precio te dispara también un mayor ITEVI. Pero entonces el gobierno, cuando tenga que buscar pesos para comprar los dólares, si hizo un pacto pensando en que el dólar estaría más económico, ahora hay que buscar más pesos para pagar los intereses de la deuda. Si habían 298 mil millones de pesos proyectados para el pago de los intereses este año. A una tasa estimada de 63,11. Si sube más de 63,11, habrá que buscar más de 298 mil millones de pesos, claro. Hay que buscar más pesos para poder convertir ese equivalente en dólares. Sí, pero entonces el temor es que hemos visto a un Juan Ariel Jiménez hablando como economista y maestro de Harvard que el dólar pasaría de ese tipo de cambio, del 63 por 11. Sí, ¿qué va a pasar? Va a terminar el año por encima de ese nivel, sí. Eso es seguro, porque al ritmo que va, porque está subiendo, repito, sin cerrar marzo todavía, tú tienes ya el dólar por el 63 por 1. O sea, quiere decir que el promedio del año completo te va a terminar por encima de 63. Pero aparte de eso tenemos un tema que tú y yo lo analizamos aquí toda la semana. Ya los negocios en este país no encuentran dónde poner más productos importados. Yo vi, por ejemplo, esta semana más de 60 marcas de cervezas importadas. Y cervecitas de un tamañito chiquito que te cuestan 200 pesos. O sea, como que aquí también tenemos un desorden de importaciones en el país. Ahí está hablando el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes de que habrá que importar más arroz. Esa parte sí es complicada. Bueno. Sí, esa parte es complicada. Esteban, mira, vamos al cambio, pero te quiero hacer una pregunta. Este es un pueblo católico y el 21 de enero vimos a la gente que fueron a Yagüey, a la basílica. ¿Tú no crees que vamos a tener los dominicanos que crear oraciones económicas para ver si el dólar y todos esos problemas no nos siguen cayendo encima? Que aprovechen ahora que estamos en cuaresma para que... En los 40 días de cuaresma, con una habichuela con dulce, sí, o una haba con dulce en la mata de Farfán. Vamos al cambio, retornamos en un momentito con el historiador. Le gusta estudiar la historia económica del país, Roque Zavala, el hijo de las matas de Farfán. Bien, amigos y amigas de Coloquio Esteban Delgado, vamos a recibir a un catedrático universitario que le gusta la historia económica. Y esta semana me tiró una tesis que realmente resulta interesante de cómo las ocupaciones haitianas y conflictos entre sureños y haitianos como que le pusieron un freno al desarrollo económico del sur del país. Roque Zavala, saludos. Buenos días, don Alex. Buenas noches, buena madrugada, buenas tardes. Hay que mencionarlo todo ahora. Buenos días, Esteban. Saludos, don Roque. Bueno, ustedes, yo, de un periodista especializado en economía como ustedes dos, yo lo que tengo que quitarme el sombrero. Bueno, y hablar de algunos temas de historia que tienen alguna ligación con la economía. Y te quiero decir que de las 4 campañas que se libraron en la Guerra de Independencia,
Apenas 4 batallas. No, 4 campañas. Ajá. 4 campañas. Apenas la batalla del 30 de marzo, la de Bel-Air y la de Sabana Larga, se libraron en el norte. Entonces, cuantas veces los haitianos intentaban penetrar al territorio de la parte este de la isla, mayoritariamente lo hacían por el sur. Y en esos eventos no solo se llevaban todo lo que podían, también destruyen todo a su paso, convirtiendo las dificultades, poniendo en práctica las dificultades que tenía una región para desarrollarse, para avanzar económicamente. Y no solo en el aspecto de la guerra de independencia, no. Aunque se habla de los estragos que cometen en el sector de la ganadería en el norte en la actualidad, pero en esos tiempos en el sur era donde más estragos hicieron a la ganadería. Entonces nos encontramos que la segunda región en cuanto a población, que es la región sur, fue la más afectada durante las diferentes invasiones que realizaron los habitantes de Occidente, la parte de Oriente. Esa es la realidad, porque nosotros podemos mencionar algunos eventos. Bueno, la 14 y la 15 provincia del norte, ya nosotros podemos hablar de que en el año 1857, Santiago y el Cibao habían producido o logrado una productividad en cuanto a lo que es el tabaco y el café, que fueron la puerta de entrada para ese gran crecimiento del Cibao, que a pesar de la estafa, porque así hay que definirlo, la estafa del gobierno de Báez a los productores del sector agropecuario de Santiago. ¿Del Cibao? De Santiago mayoritariamente y el Cibao, pero tú sabes que la población más importante del Cibao se encontraba en ese momento en Santiago. Entonces, compra la producción con una moneda devaluada. Paga con una moneda devaluada y entonces cuando los mismos productores se dan cuenta de que lo habían estafado, porque mientras él compraba con una moneda devaluada, vendía en moneda fuerte, vendía en oro, que era la moneda que más garantía le daba a la riqueza, porque las devaluaciones en la moneda del país eran muy constantes, casi todos los gobiernos se le iba eso de la mano. Y hay que ver cómo en la Constitución de Moca del año 1858 se prohíbe el pago con vales y que el Estado asumiera cierto dominio de emisión de pesos, como hizo Báez, que hizo una emisión de 20 millones de pesos legales, pero la que se hizo sin control fue mayor que esa, y ese fue el momento en que se produjo la gran devaluación del peso dominicano. Bueno, en el caso del suroeste, que ciertamente la región suroeste es donde se libraron la mayor cantidad de campañas de resistencia en procura de mantener vigente el surgimiento de la República Dominicana a partir del 27 de febrero de 1844. Tal y como usted dice, la mayoría de batallas se libraron ahí, en esa zona, y no era casual. Se debía básicamente a algo que ocurre todavía en la actualidad, y es la ubicación de la capital haitiana. O sea, Puerto Príncipe está ubicada más o menos en el centro de Haití, pero más hacia el sur. Más hacia el sur y hacia el sureste de ese país. Entonces, obviamente, la distancia y el camino hacia territorio dominicano desde la capital de Haití
hasta el territorio dominicano es por el suroeste, entrando quizá por Jimaní, que es la zona más corta, o entrando por cualquier otra localidad en esa área. Entonces, como las Fuerzas Armadas, obviamente, de ese país estaban concentradas en su capital, pues cuando decidían intentar entrar a territorio ya dominicano, pues lo hacían por esa zona. Y eso también tiene que ver con la devastación o la destrucción de la foresta en el sur. Porque tal como dice el profesor Roque Zavala, cuando se libraban esas batallas y se hacían algún tipo de retirada, pues lo que se decidía era prenderle fuego a los pueblos, a las villas, y también entonces obviamente también se quemaban muchas de las zonas boscosas. O sea, nosotros no tenemos en el suroeste del país un territorio hostil, no tenemos una tierra infértil. Lo que tenemos es una tierra maltratada por la cantidad de fuegos, de incendios forestales que se produjeron durante todo ese tiempo en aquella época, más con lo que tiene que ver con la explotación maderera en su momento, porque se utilizaba mucho madera para prácticamente todo, porque la madera en el siglo, estamos hablando del siglo XIX, mediados del siglo XIX, pues era una de las principales fuentes de energía del país, tomando en cuenta que de ahí se produce el fuego. Entonces esa situación ha afectado históricamente la prosperidad económica del suroeste. Sin embargo, cuando tú lo llevas a la actualidad, Roque, Alex, uno se da cuenta de que nuestra clase política gubernamental ha sido irresponsable en ese aspecto. Y es porque ahora debería haber de parte de nuestras autoridades, y cuando digo ahora no me refiero a ahora, hace un año, 2 años, sino a las últimas décadas, algún tipo de prioridad en el suroeste del país para darle con incentivos de desarrollo económico, académico y social a la juventud que surge en esa dominicana, en esa zona, en el suroeste del país, algún tipo de motivación para quedarse en la zona. O sea, yo siempre comento, y lo he comentado aquí con Alex y también con el amigo Matos, Pedro Matos, que los dominicanos que viven en el suroeste del país no tienen prácticamente ninguna motivación para decir voy a hacer mi vida aquí. Son los que más emigran. Son los que más emigran. Yo quiero tocar 2 temas con eso que tú acabas de decir. Con respecto a la ubicación de la capital de Haití. Pero yo te quiero decir que también en la guerra, los generales, los comandantes, cuando tienen que movilizar tropas, no importa dónde sean, para la guerra, era más fácil la penetración, no solo por el aspecto geográfico, sino también por el aspecto de la defensa que tenía el sur. Pues tú sabes que el norte estaba mejor defendido. Es lo primero. Y lo segundo que te quiero decir es, mira, no es fortuito que la mayoría de los presidentes que han ocupado, que han sido inquilinos de la casa del Palacio Nacional, pertenecen a la región del Cibao. Y de alguna manera eso le da alguna ventaja a la región que también tenemos que reconocer que es la que más aporte hace al Producto Bruto Interno, y eso de alguna manera tiene que darle algunas ventajas con las otras regiones. Pero yo te quiero decir también que en el sur, con todo y ese abandono, porque fíjate que apenas se acaba de inaugurar la presa de Monte Grande y todavía hay que hacer la inversión en los canales de distribución, hay que hacer la inversión en la producción de energía, que todavía pienso que se está todavía sometiendo a... Pero se está buscando, que yo no tengo presente si ya se sometió a la oferta de ese proyecto a nivel de las empresas internacionales y dominicanas. A ver si se cogía, no me recuerdo, pero todavía eso está como muy lento. Y una de las dificultades que tiene el sur para salir de su situación económica es la falta de agua para los productores. Ahora tenemos que, señores, que... La presa no resuelve la falta de agua.
y el canal Yaque del Sur. Pero acabo de decir que todavía para que la presa entre en funcionamiento todavía está rezagado los proyectos colaterales que hay que desarrollar, tanto en producción de energía como para distribución, todavía están muy rezagados. ¿Y qué tanto trabajo queda eso? Porque a mayor tiempo más cuesta resolver el problema. El problema de ir posponiendo la solución. Esa presa de Monte Grande ha dado demasiado inconveniente. Demasiado tardía entra. Demasiado inconveniente. Tú lo acabas de decir. Pero yo te quiero decir que con todo y eso, el sur tiene una participación importante en algunos rubros del consumo nacional. En San Juan se produce la mayor parte de la habichuela que se consume en el país. También produce guandules también San Juan. También, pero no es tan... Mucha leche. Mucha leche, bueno. Arroz. San Juan, Las Matas son grandes productores de leche. Pero yo te quiero decir que en San Cristóbal, en Azua y... ¿qué otra provincia del sur? Azua, San Cristóbal y el mismo San Juan, en Vallejuelo, son grandes productores de café de muy buena calidad. Peralta, Azua también. Peralta, Azua, sí, en Azua y Peralta. Pedernales, Bauruco. Se producen en menor cantidad, pero también son productores de café, esa es la verdad. Pero yo pienso que necesariamente la poca atención que le han puesto, que le han dedicado a los que nos han gobernado la región sur ha sido un limitante importante. Fíjate que en San Juan de la Maguana, los proyectos que ha realizado el actual presidente de la República, Luis Abinader, en el caso de Boitillo, que se llevó una extensión de la Universidad de Lisa de Santiago, y también se están construyendo el Infoté ha llevado algunas de sus extensiones a la región de San Juan, a la provincia de San Juan. Entonces, se hacen cosas, pero todavía falta mucho, porque yo siempre he dicho, en otro programa he hablado contigo, Alex, necesariamente el problema del agua en la República Dominicana debe ser resuelto. No es justo que la mayoría del agua dulce que se produce en el país vaya todavía al mar. El Partido de la Liberación Dominicana hizo un gran proyecto de 97 mini presas que eran garantes de producir posiblemente más del 25%, podía ser el 25%. En esas 97 presas se iba a producir el 27%, más del 20% de la energía renovable. Se iban a integrar 5 millones de tareas de tierra a la producción agrícola, y eso era un empuje, un gran avance para el sur, que era donde más terrenos se iban a integrar a la producción agropecuaria. Sin embargo, eso está engavetado. Y en más de una oportunidad se lo he dicho al joven Winton Arnaud: si tú te quieres casar con la gloria, yo pienso que tú debes tratar ese tema ampliamente con el señor presidente, porque sucede que los organismos internacionales, independientemente de que la República Dominicana, por el crecimiento que ha experimentado su Producto Interno Bruto, ha salido de algunos bloques de apoyo de los organismos internacionales, pero con todo y eso podemos conseguir fondos, recursos baratos para iniciar ese gran proyecto. Porque aquí no es seguir enterrando tuberías, es llevar agua a los diferentes barrios, a las diferentes provincias, porque aquí hay poblaciones colaterales a la capital dominicana que reciben 1 y 2 veces a la semana agua, y no es 1 o 2 veces, es todos los días, y si no todos los días, por lo menos no menos de 5 veces a la semana. Esa es la realidad que tenemos. Vamos a un cambio para venir con los minutos finales de Coloquio, el programa económico de la semana en este día. Bien, amigos y amigas de Coloquio, aquí tenemos a Esteban Arroque Zavala, catedrático universitario. Y yo le quiero tirar un buscapié a Arroque Zavala, compañero de pupitre allá en la Escuela de Comunicación de la UAS en aquellos años. Zavala, ¿por qué si Jaina tiene un parque industrial? San Cristóbal también tiene a Cambita, con una potencia económica con aguacate el día entero,
Tenemos en Baní a la familia Serrano de Peravia Industrial. Tenemos en Asua a Felito García con Linda. Y tenemos también al grupo Corripio con Victorina Agroindustrial. Y en San Juan de la Maguana siguen utilizando el granero del sur. ¿Por qué no avanza económicamente Las Matas de Farfán? Mira, Ale, ese tema a mí me encanta. Porque hace apenas 3 o 4 meses que yo participé en un congreso en Punta Cana, donde se habló se socializó someter un proyecto de ley para la industrialización de las materias primas, porque el valor agregado era un eje importante para el crecimiento del país. A mí me sorprende que un evento donde yo pude escuchar un grupo de gente muy ligada a la agropecuaria, bueno, ahí escuché una participación muy sobresaliente del licenciado Pelegrín Castillo, que aunque él dice que él es un productor de ideas y que el que es un productor agropecuario es su progenitor, pero él tiene un gran dominio de lo que es la agropecuaria. Pero ahí hubo exponentes de la embajada americana, ahí hubo exponentes de las personas que más conocen el problema del país, el problema de la agropecuaria, la necesidad del valor agregado como una forma de aumentar el Producto Interno Bruto, que aquí hay varios proyectos que se pueden iniciar y que van a coadyuvar esa exposición que hizo el presidente de la República, que tenía que duplicar el Producto Interno Bruto como forma de que mejorara las condiciones de vida del pueblo dominicano. Pero ahí yo siempre le pongo una coma cuando digo eso. Presidente, lo más importante es tratar de que la distribución sea más equitativa. Porque cuando a uno le dicen que un Producto Interno Bruto mediano bajo, como el de la República Dominicana, apenas el 33% recibe eso y el otro 67% no recibe, estamos hablando de la situación de ese otro 67%. Y son temas, son casos que deben ser analizados, que necesariamente tienen que llegar a que el país logre, a que todos los trabajadores, sin ser obstáculos para el industrial, para el empresario, pero que se reparta mejor ese crecimiento del Producto Interno Bruto. Y otra cosa es que todos los años celebramos un aumento de un 5%, pero también debíamos ver un poquito más lejos, que las potencias del mundo no crecen más de un 1%. ¿Y saben por qué aquí crece un 5%? Porque aquí casi falta todo por hacer. Aquí faltan demasiado cosas que hay que hacerlas, porque cuando eso se haga no vamos a crecer ni siquiera un 2%. Esa es la realidad del país y que bien el señor presidente debía ponerle una atención precisa para que realmente la población, cuando hablemos de crecimiento del Producto Interno Bruto, porque la población pueda sentir una mejoría de vida. No porque lo estemos diciendo en los medios de comunicación, no porque desarrollemos una campaña de publicidad, no, porque la gente lo experimente, porque sea exponencial, que todo el mundo lo podamos comprobar. Ahora, el municipio de Las Matas de Farfán, para retomar la pregunta de Alex, ¿de qué viven económicamente? No, si yo me quedé... De unos panes que se llaman galetas con azúcar. No, Alex. Tiene buena panificación. Del queso Ariz. No, Alex. De la leche. No, Alex. Pero perdió el maní, que era la principal fuente de importancia de la economía de la Mata de Farfán. No, Alex. Mira, después de San Juan de la Maguana, el poblado del sur, el segundo poblado del sur que más leche produce, que tiene una mejor ganadería, es la Mata de Farfán. Una buena agropecuaria. Y otra cosa, Ale, que en las Matas de Farfán hay un comercio fuerte, muy fuerte, con Haití. No solo son los que se realizan en Elia Piña y en Dajabón, no, también en las Matas. O sea que mucho de lo que se comercializa con Haití en Jimaní, la provincia de Elías Piña, en Elías Piña, y
¿Y las matas? Proviene de la mata de farfán. Muchos de los bienes que se... Hay una parte que proviene de las matas de farfán. Aparte de eso, Ale, en varias oportunidades hemos hablado del palán, que es un mercado sui generis que hay en la mata de farfán, donde se venden animales en grandes cantidades y todo el mundo tiene derecho a comprarlo, haitiano y dominicano. Entonces, esa es otra parte. Pero yo te el palán es como una subasta de animales que se hace. Algo así más o menos. ¿No? Cerca del Club Farfán, ahí tú quieres, por ejemplo, 10 chivos, ahí tú vas y lo consigues. Quieres 10 vacas y lo... Mira, hay pocos municipios que no sean provincias, como las matas de farfán, por su producción, por su productividad, por la gran cantidad de profesionales que ha aportado a este país, porque una de las poblaciones que no es provincia, que más profesionales ha graduado, y fruto de eso es que podemos hacer un paneo en la misma ciudad de Santo Domingo. Nos encontramos que una gran cantidad de ingenieros, médicos, abogados, son de las matas de farfán. ¿Sabe un dato que yo no quiero que se le olvide a Roque Zavala, Esteban? Ulises Heró fue a las matas de farfán y se enamoró de Juana Ogando. Sí, pero eso era cuando Juana estaba en Elia Piña, porque los hermanos Ogando tuvieron un tiempo en Elia Piña. Porque tú sabes que como Ulises Heró siempre estaba en combate, a veces tenía que colocarse cerca de la frontera, por eso tenía que cruzar del otro lado. O sea, que fue en Elia Piña que se la consiguió. Fue en Elia Piña que se la consiguió. Sí, porque Elia Piña colinda. Vamos ahí mismo al lado. Con las matas de farfán, claro. Pero déjame decirte eso, que los hermanos Ogando Encarnación, 2 hermanos, 10 varones y 2 hembras, que siempre se estuvieron combatiendo al lado de la patria, al lado del pensamiento de Juan Pablo Duarte. Y cuando a Sánchez lo traicionaron el cercado, cuando el capitán Timoteo Ogando, el mayor de los hermanos Ogando Encarnación, le dice: general, venga a sacarlo. Y él le dice: no, yo no me puedo ir de aquí mientras uno de estos hombres que me apoyaron esté en peligro. Y esa es la frase que yo repito y me enternece el corazón. Los hombres grandes en esos momentos más difíciles se crecen, no se doblan. Ahí es que usted puede evaluar la grandeza de un hombre. La grandeza de Sánchez, que a pesar de que un intelectual dominicano que yo respeto mucho, don Juan Isidro Jiménez Grullón, en uno de sus libros lo califica de traidor. La traición paga, y no se conoce un hecho en su carrera política, en su vida, que Sánchez haya traicionado su principio por beneficios personales, como dijo aquel gran líder dominicano, el doctor José Francisco Peña Gómez. Roque, pero qué raro que tú no has mencionado el chenchen con chivo, el chacá, la menta ecla, que la mata de farfán es el único pueblo donde yo veo que la gente compra esa gran cantidad de menta ecla. No. Y además es un pueblo que tiene batón ballet y buena banda de música. Todavía la preserva. Es todavía la preserva. Pero déjeme decirte esto, que uno de los mejores chenchen con chivo que se hace en el país, se hace en las matas de farfán, y el chacá también es muy famoso, que tú lo estás mencionando, pero esa es la verdad. Y la industria del pan en las matas de farfán es una de las industrias... No me pone duro el pan de las matas de farfán, ¿por qué? No. Allá en las matas de farfán se produce un pan que a cualquiera decían que una persona con mucha debilidad alimenticia se comía 2 pan y se bebía un vaso de agua y podía marearse. El impacto del alimento, eso se dice. Sí, porque le echaban huevos y manteca. Uno se preocupa, exactamente, uno se pregunta, porque como quiera sea la materia prima básica, que es la harina de trigo, pues, y que en su mayoría es importada, pues es prácticamente lo mismo para todo el país. Entonces, que las características de la preparación del pan de la mata de farfán que lo hace famoso es precisamente por eso que tú estás hablando, el asunto de la combinación quizás del componente de la manteca, del huevo y de cómo preparar esa masa, sí, que hace entonces que sea más consistente que la masa de otros panes de otros puntos del país. Una cosa que casi no se sabe. Nos queda un minuto, ¿eh? Sí, pero yo quiero decir este hecho, Ale, que en el año 1900... No te pases de un minuto. En el año 1965, el coronel de Abril, que tuvo apoyo mayoritario en las matas de farfán, que podía haberse producido un levantamiento. Allá en la mata de farfán. Eso es otra historia que mucha gente no lo sabe, pero que las matas de farfán envió un camión a los militares constitucionalistas a Ciudad Nueva y no le permitieron que entrara a llevárselo, lo devolvieron para las matas de farfán. Esa es la verdad. Y
La Mata de Farfán tiene una historia política que muy poca gente lo sabe. Ángel Miolán, en el 1961, cuando vino, fue uno de los primeros pueblos donde se empezó a organizar el PRD. Mi padre, en carrera de yegua, fue el primer presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Mi padre fue un fundador del PRD. En la Mata de Farfán. No, vivíamos en carrera de yegua. En carrera de yegua. Esa es la realidad. Mira, Roque, se acabó el tiempo y así ocurre en la televisión. Pero mira, yo quiero despedir este programa diciendo que una de las cosas más grandes que tiene las Matas de Farfán es la elegancia de todas esas mujeres que descienden de familias libanesas. Y está demostrado en el país. Esteban, ¿cómo terminamos el programa? Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Bueno, pues hasta el próximo programa Coloquio, el programa económico de la semana.